Hoy es 8 de julio del 2017 y vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2 de nuestra serie de Apocalipsis. Yo te invito a que no te pierdas ninguno de los capítulos. Es un estudio bastante edificante y de bendición para tu vida, y yo te invito a que antes de escuchar cada capítulo tú leas ese pasaje en la Biblia y corrobores que lo que te estoy predicando es bíblico y tiene bases bíblicas. Bueno, vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Ya vimos en el primer capítulo que pues habla de la revelación de Jesucristo, muestra una imagen de Jesús, lo presenta como con ojos de llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, con una ropa que le llegaba hasta los pies, con un cinto de oro en su pecho, con su rostro resplandeciendo como el sol en toda su fuerza, con 7 estrellas en su diestra y paseándose entre los 7 candeleros. La revelación de Jesucristo. Pero en el capítulo 2 ahora Jesús empieza a juzgar a sus iglesias. Sabemos que hay 7 iglesias que se mencionan aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y mencionamos en el capítulo 1 que esas iglesias fueron 7 iglesias locales reales, pero también Jesús profetizó, porque era Jesús hablando, Jesús profetizó lo que iba a pasar desde la resurrección hasta su segunda venida con respecto a su iglesia. Vemos cómo que el mensaje que Jesús da a cada una de estas iglesias cuadra perfecto con lo que sucedió en una época de la historia. Y por eso sabemos que cada iglesia es un tiempo que son aproximadamente 300 años, y es exactamente lo que sucedió en esa época. Pero también, aparte de que fueron 7 iglesias locales, es la historia de la iglesia real de Jesucristo, no la historia como la cuenta la Gran Ramera o el Vaticano, sino la historia real. También son 7 iglesias actuales, como Dios lo ve en todo el mundo, ¿no? Pero apoyamos más el punto de interpretación de que estas 7 iglesias corresponden a periodos de la iglesia de Cristo en estos 2000 años. Y sabemos que Jesús ya viene por el profeta Oseas, que dijo que después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pues ya pasaron 2 días de Dios, 2000 años, y ya inició el día 3. Entonces, en cualquier momento sucede el arrebatamiento y Jesús viene por nosotros. Y vamos a ver que a partir del capítulo 2, que Jesús habla de las iglesias, a partir del capítulo 2 y el 3, Jesús juzga a la iglesia, y en el capítulo 4 es el arrebatamiento, porque Juan dice en el capítulo 4: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan ve una puerta en el cielo, es arrebatado y está en el espíritu y ve, y a partir del capítulo 4 se nos narra cómo es el trono de Dios, los 24 ancianos, los querubines, etc. Pero la iglesia ya no se menciona en la tierra, no participa en ninguno de los 21 juicios más 7, que son 28 en total, porque el ángel con el librito no se le permitió a Juan escribir lo que dijo, pero ahí hay otros 7 juicios. Y la iglesia no pasa por ni por sellos, ni por trompetas, ni por copas. No se le menciona hasta el capítulo 19, hasta las bodas del Cordero. Y regresa con Jesús en caballos blancos para reinar con Jesús en el milenio en Jerusalén a todas las naciones. Bueno, entonces este es como una breve introducción de qué contiene el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Son juicios a la iglesia, y como está escrito, que es justo que el juicio de Dios comience por su casa. ¿Y cuál es su casa? Pues es su iglesia, somos nosotros. Entonces, en base a este contexto, tú vas a poder entender este mensaje. Porque si tú lo lees como, pues fue una iglesia local que Jesús les dijo eso, pues no vas a ser muy edificado. Pero si tú entiendes que es una profecía bíblica que habló de lo que iba a pasar antes de que pasara en la historia de la iglesia hasta nuestros días, pues tú vas a
ser grandemente edificado. Probablemente nunca has escuchado este mensaje en tu iglesia o en alguna predicación en internet, pero yo te invito a que hagas notas, que busques en enciclopedias, en internet, que veas varias versiones de la Biblia, que escudriñes los significados, etcétera, y vas a crecer, tu fe va a crecer, vas a madurar y vas a ver que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo. Bueno, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, este mensaje va al ángel de la iglesia de Éfeso. Recordemos que ángel o ángelos en griego es mensajero, puede ser un ángel guardián de esa iglesia o puede ser el pastor, o el líder de la iglesia o los ancianos. Entonces, Éfeso fue una iglesia local real, pero también puede ser un tipo de iglesia, que fueron los primeros 300 años después de Cristo, después de su resurrección. Entonces dice, es importante que tú entiendas que cada mensaje a una iglesia tiene una introducción y tiene una conclusión o un final. Y la introducción te dice de qué se va a tratar el mensaje a cada iglesia. Y vamos a leer la introducción del mensaje a Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esas 7 estrellas son los 7 ángeles. Quiere decir que Jesús en su mano tiene el control de los pastores o de los ángeles o de los líderes o los mensajeros de cada iglesia. Él tiene el control de sus verdaderos siervos, no de los apóstatas y los falsos obreros y los lobos disfrazados de oveja, no. De sus verdaderos siervos Él tiene el control, por eso la están en su mano. Estamos en la mano de Dios. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, cada candelero representa a una iglesia. Entonces, el mensaje es el mismo. Jesús es el que tiene el control y dominio de la iglesia y de las iglesias. Él es el todopoderoso. Él pone pastores, quita pastores. De su genuina iglesia, porque hay iglesias de Satanás, hay la ramera y hay hijas de la ramera. Entonces, este mensaje es muy importante. Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Básicamente la introducción nos está diciendo el soberano de la iglesia, el que tiene el control de la iglesia. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, la iglesia posterior, la iglesia temprana, o la iglesia primitiva, como le decían, 300 años después de la resurrección, desde la resurrección hasta 300 años después más o menos, era una iglesia que tenía obras, ayudaba a los pobres, era una iglesia trabajadora, evangelizaba, llevaba la palabra de Dios, era una iglesia que se movía, no era una iglesia quieta. Tenían una tarea muy grande que es evangelizar el mundo y lo hacían bien, llevaban el evangelio a todo el mundo. Tenían obras y arduo trabajo. Sus obras eran bastante la palabra correcta no es grande, es pues arduo. Otro sinónimo para arduo podría ser insistente, persistente, amplio. Entonces, de verdad trabajaban para el Señor, no eran tibios. Eran una iglesia que evangelizaba, una iglesia que fluían los dones del Espíritu. Bastante sana esta iglesia. Y aparte de que tenía muchas obras y arduo trabajo, tenían paciencia, soportaban persecución, si tenían enemigos que les hacían daño, ellos los bendecían. Tenían bastante paciencia en la obra del Señor. Era una iglesia bastante sana. Y dice también que era una iglesia que no podía soportar a los malos. Contrario a la iglesia de hoy en día, que se traga toda la basura que le predican y no discierne, que soporta cualquier impío que se sube a los altares y predica cualquier tipo de mensaje. Esta iglesia no podía soportar a los malos. Se subía cualquier impío al púlpito de predicación, la iglesia examinaba su doctrina y si no cuadraba con la doctrina de Jesús, va para afuera. Hereje, impío,
está predicando mentiras. Era una iglesia que no los podía soportar, simplemente no. Y ahora es una iglesia que tú te metes en una librería cristiana y está lleno de herejes, lleno de lobos. Es más, hasta las librerías cristianas de hoy en día son peligrosas para meterse. Te metes en una librería cristiana y descubre el campeón que hay en ti. ¿Qué es eso? Eso no es el evangelio. Otros libros, decláralo, decrétalo. Por ejemplo, el libro de Yonggi Cho, el coreano. Eso es metafísica cristiana, eso no es Biblia. Te metes, es peligroso entrar a una librería cristiana. No te hablan de arrepentimiento, no te hablan de santidad, no te hablan de justicia, de rectitud, del camino de Cristo, de negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguir a Jesús. Ese tipo de temas no los tocan, solo tocan positivismo, valores, sube tu autoestima. Eso no tiene valor, eso no salva, solo te desvía. Entonces, esta iglesia, la de Éfeso, tenía la característica que no podía soportar a los malos, y eso es lo que necesitamos hoy en día. La iglesia de hoy es al revés, no solo lo soporta, sino que disfruta oír a los malos. Por ejemplo, el canal de Enlace TVN, Enlace con el Infierno, sí, te enlaza con Satanás. Eso, salen puros ministros de Satanás que roban con sus pactos y siembras, el G12 con su movimiento herético celular. No, puedo seguirle. Aquí la gente de esta generación está navegando con la bandera de amor, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Pero Jesús dijo, juzgad, pero con justo juicio. Y esta iglesia sí lo hacía, Éfeso, juzgaba con justo juicio. Pero ahora no. Necesitamos levantarnos, contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, como dice Judas en su carta, y no permitir que hombres impíos que se metieron encubiertamente conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Bueno, esto es algo muy bueno de esta iglesia. Éfeso no soportaba a los malos. Y aparte dice aquí, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Probaba a los siervos de Dios, probaba a los predicadores, los probaba. Y esta iglesia moderna no lo hace. Ellos sí lo hacían. ¿Cuánto falso apóstol no hay hoy en día? Pablo decía que él era el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo, y que no merecía ser llamado apóstol. Imagínense, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Dios lo usó de una manera impresionante. Si alguien se ha parecido a Cristo en la tierra, ha sido Pablo. Y él dice que no es digno, que no merece ser llamado apóstol. Imagínense, ¿y cuánto falso apóstol no se levanta hoy en día? Sabemos que Efesios 4:11 habla del ministerio quíntuple, lo sabemos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo sabemos. Pero también vemos como en 1 Corintios 15, Pablo dice que él es el último. Tú lo puedes buscar, lo puedes estudiar y podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios, versos que nos dan a entender que el ministerio apostólico era para la etapa fundacional de la iglesia. Por ejemplo, el verso 20 dice, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, el fundamento solo se pone una vez. Entonces encontramos varias referencias bíblicas neotestamentarias que pueden indicar que el ministerio apostólico fue fundacional. Y muchos agarran de ahí de Efesios 4, que dice hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, a imagen de Cristo Jesús. Dicen, pero es que no hemos llegado a la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto, por eso todavía puede haber apóstoles. Bueno, Apocalipsis nos dice que solamente va a haber 12 tronos para los apóstoles. ¿Y esos apóstoles modernos les van a dar un trono? ¿Con los 12? Bueno, entonces, esta iglesia, no me voy a desviar al tema, ¿hay apóstoles hoy en día o no lo hay? Yo creo que apóstoles con el título de apóstol, así como profeta con el título de profeta del Antiguo Testamento, ya no hay. Puede haber alguien que ejerza ese ministerio, cuidar iglesias, fundar iglesias, llevar el evangelio a otras ciudades, puede que lo ejerza, pero es muy peligroso autodenominarse apóstol, muy peligroso. Entonces, estamos platicando que esta iglesia probó a los que se decían ser apóstoles, dicen a los que se dicen, y los halló mentirosos, y encontró que no eran apóstoles. Entonces nos falta esta característica de Éfeso en la iglesia de nuestros días, una iglesia que juzga,
una iglesia que examina, que ve la doctrina que predica la gente. Porque a cualquiera le dicen siervo de Dios, pero no es verdad, no todos lo son. Hay lobos disfrazados de oveja, hay falsos apóstoles, ministros de Satanás. Entonces, esta iglesia sí era una iglesia sana, era una iglesia con obras, era una iglesia con paciencia. Bueno, tiene sana doctrina, tiene obras, tiene paciencia, parece que está bien. ¿Qué regaño puede tener esta iglesia de Éfeso que Jesús le da? Vamos a encontrarlo. Más adelante dice, verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Parece una iglesia perfecta, ha sufrido por Cristo. ¿Qué le puede faltar si tiene todas estas buenas características? Ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Correctamente ha trabajado por Cristo, llevando el evangelio, ganando almas, con paciencia. Dice, y no has desmayado. Pero tenía un pequeño detalle que era muy grave delante del Señor. Al punto de que si no se arrepentía, Dios iba a quitar esa iglesia de su lugar. ¿Qué era eso? ¿Qué le faltaba? Parece que estaba perfecta esta iglesia. Vamos a leer verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando llega un hermanito nuevo a una iglesia y trae el fuego, lo acaba de bautizar, acaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el de agua y el del Espíritu son diferentes. Marcos 1:8, Juan dijo, yo los he bautizado con agua, pero él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Son diferentes. Y un hermanito llega a la iglesia todo gozoso, alaba al Señor con todas sus fuerzas y evangeliza, le predica a todos los que conoce, ama al Señor, se aprende versículos de la Biblia, está en el fuego del primer amor. Y los otros dinosaurios viejitos de la iglesia, sí es que está en el primer amor, ya se le pasará. ¿Ya qué? ¿Ya se le pasará? Claro que no, así debes estar todos los días, desde que recibiste a Jesús y te convertiste a Él, hasta el día que te mueres o que te arrebate Jesucristo cuando venga por su iglesia. Ese fue el gran problema de Éfeso, su primer amor. Lo más probable es que esa iglesia ya lo hacía más mecánicamente, más rutinariamente, más religiosamente, y no lo hacía por amor, esa pasión que dice, Señor Jesús, yo quiero estar contigo, te amo Dios, muéstrame más de ti, anhelo tu presencia, anhelo tener comunión contigo. Ese amor pasional es el que Jesús busca. Muchas veces, por ejemplo, en las relaciones humanas, cuando una pareja está enamorada, el hombre hace cosas impresionantes por ella. La mujer también hace cosas impresionantes. No puede dormir si no le manda un mensajito de buenas noches, su amado. Él no puede dormir si ella no se despide con una expresión amorosa. Todo el tiempo está pensando en ella. Él no puede esperar a verla. Y ella también a él. Así son los enamorados. Pero va pasando el tiempo y ese amor se va enfriando. Y no debe ser así. Debes de cuidar tu matrimonio para que no pase eso. El amor siempre debe persistir. ¿Cuánto más tu relación con Jesús? ¿Cuánto más que pasen los años y tú sigas amando al Señor con todo tu corazón? Ese fue el gran problema y el gran pecado de la iglesia de Éfeso. Y no debe ser así. Qué impresionante. Jesús no va a aceptar ninguna expresión de amor que no sea con todo el corazón. Hay un verso muy impresionante en el Antiguo Testamento, en la ley, que dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué es esto? Bueno, que no lo hace con todo su corazón, con todo su amor, con todas sus fuerzas, lo hace a medias. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le ames, y no solo que le ames, que Él sea tu primer amor, lo primero en tu corazón. Abres el ojo en la mañana y lo que primero que piensas no es, el celular, mis redes sociales. No, abres el ojo
y lo primero que piensas es quiero tener comunión con Dios. No corres a bañarte, no corres a desayunar, no, corres a encerrarte con tu Biblia y postrarte en el piso y buscar a tu amado, porque sin su presencia no puedes avanzar un día. Ese amor es el que nos habla este mensaje de Éfeso. Y bueno, verso 5 le dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces Jesús le dice a esta iglesia, acuérdate de cuando te convertiste, acuérdate de cómo me seguías con ese amor de tu juventud cuando yo te rescaté. Acuérdate y arrepiéntete. Y dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras cuando tú te enamoraste de Jesús? Podemos tomar la referencia o la analogía de cuando un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre. ¿Cómo vivían? Haciéndose cartitas, haciéndose sorpresas, mandándose mensajitos. Y va pasando el tiempo y eso ya va desapareciendo cuando la relación tarda muchos años. Pero puede volver a su inicio y encenderse el fuego del primer amor. ¿Cuánto más con Dios? Dios no quiere que tú te enfríes, que tú te entibies, que tú dejes de buscarle en las madrugadas, que tú dejes de ayunar, que tú dejes de clamar a Él, que tu intención de tu corazón, tu amor por Él disminuya. No, al contrario, debe aumentar porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. Entonces, si a ti te ha pasado esto, tú que me escuchas, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, ¿y qué va a pasar si la iglesia de Éfeso no lo hacía? Bueno, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús está amenazándolos que si no se arrepienten, quitaría la iglesia. Y vemos que en la historia, estoy predicando que cada iglesia es un periodo de 300 años. En la historia, esta iglesia no se arrepintió, no volvió al primer amor. Entonces pues Jesús sí tuvo que quitar el candelero de su lugar y envió a los visigodos y atacaron la ciudad de Éfeso y la destruyeron junto con esa iglesia que estaba ahí. Era una iglesia local, sí, pero era un mensaje a esa generación. Qué impresionante. Fue quitado de su lugar. Jesús no va a recibir menos que tu máxima expresión de amor. Si es algo menos que eso, no lo va a recibir. Qué impresionante. Los visigodos barrieron Éfeso. Bueno, no es bueno, es malo. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, la iglesia de Éfeso tenía muy buenas características. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? A los que aborrecía Éfeso y a los que sobre todo el Señor Jesucristo aborrece. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos que irnos a la etimología de la palabra Nicolaita. Nikos significa poder y laos, pueblo o gente. Nicolaos, el que tiene poder o dominio o supremacía sobre el pueblo. Bueno, empezó a aparecer una clase pseudo sacerdotal que creía tener el poder sobre el pueblo, es decir, los sacerdotes y los feligreses comunes o el laicado. A medida que voy hablando tú vas a ir entendiendo a quién me refiero. Este grupo creía que podían tener un poder especial sobre el pueblo común y ellos autodenominarse sacerdotes y ser una clase sacerdotal sobre el pueblo común, como en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento no es así, porque en Apocalipsis capítulo 1 leemos que Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. Todos los creyentes nacidos de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo pueden ser reyes y sacerdotes en Cristo. Todo el pueblo de Dios puede ministrar el Evangelio de Cristo. No existe una clase sacerdotal y el laicado, como dice el catolicismo romano. Cada sacerdote católico es un nicolaíta y Jesús los aborrece, porque eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento no enseña
que hay una clase sacerdotal sobre el pueblo común. Eso era en el Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón eran sacerdotes y los levitas ayudaban en la administración del templo, y estaban las otras tribus, el pueblo común. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios su Padre. Aleluya. Si una mujer, por ejemplo, un hombre, un niño, se convierte a Cristo, ellos pueden ejercer ese sacerdocio. Ellos oran, buscan al Señor en su cuarto, se llenan del Espíritu Santo y pueden orar por los enfermos y que sean sanados. Pueden predicar el Evangelio, pueden ministrar el Evangelio de Cristo y echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Pueden ejercer el sacerdocio bíblico neotestamentario, hombres y mujeres e incluso niños. Entonces estos nicolaitas empezaron a aparecer en la iglesia de Éfeso, y sabemos por la historia que este Constantino el Grande apareció como en el 300 y cacho después de Cristo, 310, 360 después de Cristo, y él fue un estratega militar muy inteligente. Él se dio cuenta que a los césares anteriores, él unificó el imperio, Constantino el Grande, porque se estaba partiendo el imperio romano, pero él unificó. Él se dio cuenta que a los césares anteriores no les funcionaba la estrategia de matar a los cristianos, porque los echaban a los cristianos a los leones, los quemaban, Diocleciano, Nerón, los quemaban a los cristianos, los mataban, y esa estrategia no funcionaba, porque salían más cristianos. Entonces este Constantino el Grande, en el año 300, como 360 después de Cristo, él entendió que si no puedes contra ellos, úneteles. Y él dijo, bueno, ya no voy a perseguir y matar a los cristianos, les voy a quitar todos los castigos nacionales contra los cristianos, pero ahora yo voy a ser cristiano y yo voy a controlar el cristianismo. Y él puso su primer papa, que se llamó Silvestre I, y empezó a instituir todas las abominaciones babilónicas de la que consta el catolicismo romano, que la Biblia le llama la Gran Ramera o la Gran Babilonia. Entonces vemos que estos nicolaitas, Nicolaos, los que quieren tener un poder o dominio sobre el laicado o el pueblo común, esos falsos sacerdotes que quisieron tomar el control, empezaron a aparecer en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso de sana doctrina siempre los aborreció. Entonces cuando alguien venga y te diga, es que ustedes los protestantes empezaron después de Lutero, nosotros los católicos, eso dicen ellos, ¿no? Nosotros los católicos fuimos fundados por Pedro, que Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la iglesia de Éfeso aborreció a los nicolaitas, a estos falsos sacerdotes. Esa es la historia real. Ahora, ¿qué se le dijo a Pedro? Tú eres Petros, pero sobre esta Petra fundaré mi iglesia. A Pedro le dijo Petros, pero Jesús dijo Petra. Encontramos en todo el Nuevo Testamento que la roca de nuestra salvación, Petra, no Petros, Petra, la roca de nuestra salvación, es Jesús, es Dios. Es un nombre de Dios, la roca. Se le llama la roca a nuestra salvación. Entonces a Pedro le dijo, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo la roca, no sobre Pedro la piedra. La gente no sabe leer. Entonces Pedro explica en su capítulo número 2 de su carta, bueno, tiene dos cartas, creo que es su primer carta, si mal no recuerdo, si no en este momento lo corrijo. Pedro explica que nosotros somos piedras vivas sobre las que está edificada la iglesia, nosotros, todos nosotros. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, sí, es el 1 de Pedro capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Jesús, él es la piedra viva, la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro dice, yo no soy la roca, es Cristo, y lo dice en su carta, pero la gente no lee las cartas de Pedro. Pero dice, pero ustedes, nosotros somos piedras vivas. Entonces, cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres una piedra viva sobre la que Jesús funda su iglesia. Su iglesia no es un edificio físico, su iglesia son personas que son piedras vivas, que forman su iglesia, el edificio de Dios. Entonces, estos nicolaitas, este falso sacerdocio empezó a surgir en esos siglos, y la Biblia lo corrobora, la profecía bíblica. Entonces
¿De dónde, de dónde salió los cristianos evangélicos? ¿Salieron de Lutero? No, vienen desde Jesús, solamente que la gran ramera, el catolicismo, ha contado la versión de su historia, pero hagámosle caso a la Biblia. La Biblia enseña que la iglesia de Cristo siempre combatió contra las herejías de los nicolaitas, y el catolicismo romano son los nicolaitas. ¿Cómo lo demuestro? Por lo que ya expliqué. Quieren tener dominio sobre el laicado y ser la clase sacerdotal ellos, y no es verdad. Todo creyente, humilde, chiquito, sea hombre o mujer, niño o anciano, puede ser un sacerdote de Cristo y reinar con Dios, porque nos hizo reyes y sacerdotes, dice la Biblia, Apocalipsis 1:6. Es importante que entiendas esto, porque se caen las mentiras del engaño de Satanás, de la gran ramera, de que ellos son la verdadera iglesia de Cristo y no lo son. La verdadera iglesia de Cristo es todo creyente, humilde, sencillito, hombre o mujer, niño o anciano, en todo el mundo, que se arrepiente, cree en Jesús, se bautiza en agua y recibe el Espíritu Santo. Ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Qué interesante. Bueno, entonces esta iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas. La iglesia de Cristo no son famosos, siempre han sido creyentes sencillos, pequeñitos, no un gran número, que estaban en casas. La mayoría, había algunas congregaciones un poco más grandes, pero la mayoría estaban en casas, y siempre contendió con la gran ramera desde sus inicios. Entonces, ya sabes un poco más de historia. Bueno, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo hablando. ¿A quién le vas a creer? ¿A la historia como la cuenta el diablo utilizando el catolicismo romano? ¿O a la historia como la cuenta Dios en su palabra? Desde antes de que llegara el catolicismo romano, la iglesia de Cristo ya estaba aquí en la tierra y luchaba contra sus mentiras. Fíjense, desde estaba naciendo la gran ramera y ya la iglesia de Cristo estaba luchando contra ella. Qué interesante. El Espíritu Santo dice, bueno, si tienes oído, oye. Si tienes oído, oye, porque hay gente que no quiere oír esta verdad. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, si tú te crees la mentira de que la verdadera iglesia de Cristo es el catolicismo romano, que dice que fue fundado por Pedro, y no le crees a lo que dice la Escritura, pues entonces no tienes oídos para oír. La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Pedro es una piedra, y tú también eres una piedra si crees en Jesús. Qué interesante. Pero es que a Pedro le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Sí, eso le dijo, y a ti también te puede dar las llaves si tú dices lo mismo que dijo Pedro. Haces lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro para que Jesús le dijera eso? Bueno, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le contestaron, bueno, unos que Juan Bautista resucitado, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y después Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando Jesús le dice eso. Entonces, si tú reconoces a Jesús como Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú también vas a poder tener esas llaves para atar y desatar. Esas llaves del reino de los cielos para atar demonios, destruir fortalezas espirituales, etc. Autoridad para reinar con Cristo. Esa autoridad tú la recibes como Pedro cuando tú invocas a Jesús como quien Él es, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios en carne. Si tienes oído para oír, oye. El Espíritu dice a las iglesias en plural. Este verso, el 7, está demostrando que Éfeso es un tipo de iglesia, no solo fue una iglesia local, porque dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente también se refiere a las otras 6. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva, que fue una historia literal? Bueno, en esa historia estaba el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les prohibió que comieran. Pero también había otro árbol, el árbol de la vida, y ese sigue en el paraíso, y Dios se lo llevó al tercer cielo. Entonces, vemos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén, y Dios envió ángeles con espadas de fuego que se revolvían por todos lados para que Adán y Eva no pudieran regresar y comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero si tú vences en Cristo en tu vida, si toda tu vida la caminas en obediencia al Evangelio como Dios nos demanda,
a ti sí te van a dar a comer de ese árbol de la vida que Adán y Eva no le permitieron, para que vivas para siempre, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tienes que vencer. Vence a los nicolaitas. Cuando te aparezca un nicolaita vestido de pingüino, porque todavía hay nicolaitas, sí son sacerdotes de la gran ramera católicos, pero los de la gran Babilonia, pero también pueden ser falsos cristianos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que nicolaitas, que no predican el verdadero evangelio de Cristo, sino que ellos creen que tienen poder, son los ungidos y el pueblo común. No, no es así. También hay nicolaitas pseudo cristianos. Entonces no es así. Un pastor no es el super ungido, un profeta no es el super ungido, son hermanitos de toda la gente, somos hermanos. Si Dios me dio a mí gracia para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar la Biblia, su palabra con poder, tú y yo, si tú estás en la fe de Cristo, en la sana doctrina, somos hermanos. Yo no soy más que tú. Yo no soy la clase sacerdotal y tú el pueblo común o el laicado. Somos hermanos. Entonces, es importante que tú eches fuera a los nicolaitas y retengas el primer amor. Tengas trabajo, te hagas obras y paciencia. Y no soportes a los malos. Encontramos otras 3 iglesias aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, acuérdense que estuvimos viendo que la introducción, el mensaje que cada iglesia trae de lo que se va a tratar. Y dice Esmirna. Bueno, cuando vamos a la palabra, el significado de la palabra Esmirna, vemos que significa mirra o sufrimiento. Este sufrimiento, porque esta iba a ser una iglesia sufriente. Sabemos que en la historia, después de 300 años, cuando surgió ya el catolicismo romano, a partir de esa sección de 250 a 300 años después de Cristo, más o menos, surgió las grandes persecuciones de la iglesia a manos del imperio romano. También hubo persecución antes, pero las más feroces fueron en este periodo de la historia. El verso 8 nos dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, dando a entender que tienen que ver a Jesús, cómo Jesús murió y resucitó, y quizá alguno de ellos tendrían que ser mártires y tendrían que estar en la fe de Cristo y seguir las pisadas de Jesús. Y a veces seguir las pisadas de Jesús involucrará martirio. Algunos quizá nos matarán por causa de Cristo, pero seremos resucitados. Gloria a Dios, aleluya. Qué gran privilegio. Yo creo que si te toca morir por Cristo en vida aquí en la tierra, en el cielo vas a tener gran recompensa. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjense, tenía obras esta iglesia. Era bastante atribulada por sus enemigos y aparte eran pobres. Pero entre paréntesis aquí se nos dice: pero tú eres rico. Pueden ser pobres económicamente, pero ricos espiritualmente. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Desde este tiempo ya había gente que se decía de Jesús y no lo era. Hoy en día hay iglesias muy grandes, pueden ser muy ricas y lo que sea, pero que tú entras y predican tonterías, predican herejías, no son de Cristo. Dice, se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. Hoy en día hay muchas sinagogas de Satanás que creen que son cristianos, que siguen a Cristo, pero predican un mensaje leudado, palabra torcida, no reflejan a Jesús en nada y no tienen frutos, no tienen vida espiritual en ellos mismos por Cristo Jesús. Son sinagoga de Satanás. Iglesias muy grandes, de mucho dinero, que entras y predican un mensaje positivo de valores, te dicen que la salvación no se pierde, que por supuesto que se pierde. Jesús dijo: el que no permanece en mí se secará. Lo cortarán, lo arrojarán en el fuego y arderán. ¿Alguna vez nacieron de nuevo? ¿Alguna vez estuvieron en la vid? Es imposible estar pegado a la vid si no has nacido de nuevo. Jesús enseñó que la salvación sí se puede perder. Y en estas sinagogas de Satanás enseñan herejías como estas calvinistas de salvo siempre salvo,
te dicen, no pasa nada si te metes a misas, no pasa nada si te metes a bares, no pasa nada si te contaminas con el mundo, Dios te ama. Y te sacan versículos como el que los predestinó también los llamó, y el que los llamó lo justificó, y el que lo justificó lo glorificó, torciendo la escritura, según ellos, para dar a entender que la salvación no se pierde, y justificar su modo de vida pecaminoso. Ellos no hablan, pero no es verdad, están torciendo la escritura. La salvación sí se pierde. Eh, estas sinagogas de Satanás usan eso para justificar su pecado y dicen, no te condenes. No, pues no, tú no eres el que te condenas, la condenación es en el infierno y en el lago de fuego. Ellos están intentando callar la voz del Espíritu Santo que les está diciendo que están mal y están en pecado. Son sinagogas de Satanás que dicen ser cristianos pero no lo son y mienten. Y lo más probable es que tú conoces gente así. Sal de estas sinagogas de Satanás, que Satanás es quien controla esos lugares, no es Dios. Sal de ellos. Entonces, Esmirna ya luchaba con estas sinagogas de Satanás que dicen blasfemias. Si tú conoces alguna, sal. La iglesia verdadera de Cristo siempre ha luchado contra los apóstatas, contra los herejes y contra los blasfemos. Siempre. Verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús les está mandando un mensaje a través del apóstol Juan, que escribió Apocalipsis aproximadamente en el 90 después de Cristo. Y este mensaje es, vas a padecer. Imagínate que a ti y a mí Jesús nos dijera, vas a padecer y te van a meter en la cárcel por el Evangelio. ¿Perseverarías? ¿Serías fiel? Esto le falta a esta generación, persecución y tribulación, para que maduren. Más adelante vamos a ver cómo Jesús ve a esta generación. Bueno, dice, no temas lo que vas a padecer. Jesús les enseña que van a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación. Es interesante cómo les dice que esta tribulación va a durar 10 días. 10 días. ¿Por qué 10 días? Sabemos que el César romano más brutal, feroz y abominable y sanguinario que tuvo Roma en cuestión de persecución y asesinato del pueblo de Dios fue Diocleciano. Y el reino de Diocleciano duró 10 años. ¿Será por esto que Jesús les dice 10 días? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esta iglesia, hay registros históricos que cuando lanzaban a los leones cantaban alabanzas antes de su muerte. Y gente de entre las gradas de los coliseos romanos veían a los cristianos alabando a Dios antes de ser devorados por los leones o asesinados. Y gente se bajaba de las gradas y se metía ahí con los leones también al ver el grado de fe y el grado de amor. Es impresionante lo que pasó. Pero Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De nuevo, el Espíritu Santo hablando. Si tienes oído, escucha. Esta iglesia que vivió, padeció martirio, sufrimiento y persecución. Pero cuando tú vences en la vida, caminando en el Evangelio de Cristo y llegas hasta el final, cuando tú vences, Dios te promete no sufrir daño de la segunda muerte. ¿Qué es esta segunda muerte? Bueno, lo respondo con la siguiente frase. El pecador nace una vez y muere 2 veces. Y el justo nace 2 veces y muere 1 vez. Te explico. Cuando alguien muere, va al infierno. Jesús lo enseñó en la parábola de Lázaro y el rico, por ejemplo. Hay más evidencia bíblica, no me voy a desviar de ese tema, pero cuando alguien muere, va al infierno y es un tormento consciente real, no están dormidos. El cuerpo sí está dormido, pero el alma y el espíritu están conscientes en el infierno. Esa es la primera muerte. Los van a resucitar, se van a parar frente al trono blanco, van a sacar los libros de las obras donde está escrito todo lo que hicieron en su vida, los van a juzgar justamente y los van a lanzar al lago de fuego, los van a volver a matar. Esa es la segunda muerte. Entonces,
el infierno no es eterno, el lago de fuego sí, porque incluso al infierno lo van a echar al lago de fuego. Ahora, el cristiano puede que muera una vez, pero no morirá dos veces, porque Jesús lo resucitará y vivirá para siempre. Por eso dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, pues continuamos con el mensaje a Pérgamo. La palabra Pérgamo puede tener varios significados. Algunos creen que puede significar ciudadela, acrópolis o altura, elevación o torre alta. Vamos a empezar. Dice, verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bueno, desde la introducción ya podemos ver que va a ser regaño. ¿Por qué? Porque es espada aguda, y las espadas no son para sobar, las espadas son para cortar, y la espada aguda es la espada de su palabra, o sea, va a juzgar a esta iglesia, y Jesús tiene esta espada aguda de 2 filos. Verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué interesante que esta iglesia estaban en un lugar de culto satánico. Sabemos que en Pérgamo estaba el altar dedicado a Zeus, que era uno de los dioses griegos. Y vemos que el diablo tiene un trono en la tierra, y estaba en ese lugar. Imagínense la opresión satánica de ese lugar. Actualmente el diablo puede tener su trono en el Vaticano. O es lo más probable que ahí esté actualmente, porque es el centro de idolatría mundial. Pero en esta iglesia de Pérgamo estaba, por así decirlo, en el epicentro del reino de las tinieblas en la tierra. Ahí estaba el trono de Satanás. Y esta iglesia también padeció persecución. Pero a diferencia de Esmirna no toleraba a los herejes. Pérgamo al parecer sí. Ahorita lo vamos a analizar. Dice aquí que Pérgamo retuvo el nombre de Jesús y no negó su fe, aunque tuvo mártires. A Antipas lo mataron. Fue un testigo fiel. Entonces también fue una iglesia que tuvo cierto grado de martirio, no igual que Esmirna, pero se retuvo fiel. Entonces vamos a ver por qué Jesús regaña a Pérgamo. Dice, verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Bueno, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, Pérgamo toleraba a estas personas con esta doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Bueno, Balaam fue un profeta de Dios, con un don de Dios genuino de profecía, que se corrompió, cayó y ahora profetizaba por dinero, pero para maldecir. Y un día vino Balac y contrató a Balaam para que maldijera a Israel, porque iba a entrar en sus dominios. Y fue lo de la historia de la burra, que la burra vio al ángel que estaba listo para matar a Balaam, y la burra se hizo a un lado, le aplastó el pie a Balaam y se echó abajo, y Balaam empezó a azotar a la burra, y la burra habló y le dijo, ¿por qué me azotas? Y entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel. Bueno, total. ¿Qué representa Balaam? Esta doctrina de Balaam: los que predican por dinero, o maldicen por dinero, o profetizan por dinero, los que se desvían de la sana doctrina del Señor. Y dice que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Cuando Balaam se dio cuenta que Dios no le permitió maldecirlos y los terminó bendiciendo, en Números capítulo 23, cuando se dio cuenta de esto, entonces Balaam sí quiso el dinero, ¿verdad? No lo pudo obtener maldiciéndoles, pero le dio algún consejo a Balac para hacer tropezar a Israel. Y este consejo era enviar mujeres idólatras que los llevaran a la fornicación y los enseñaran a idolatrar, porque ahí los iba a hacer tropezar y los iba a poder derrotar. Y fue cuando encontramos en el libro de la ley que
en un día cayeron 23,000 porque fornicaron con mujeres y se fueron tras sus dioses. Hasta creo que fue Finés quien enterró una lanza sobre un hombre del pueblo de Israel y una mujer y separó la mortandad. 23,000 cayeron por este pecado que Balaam le dijo a Balac cómo derrotarlos. Le mandó mujeres con poca ropa que los sedujeron y los llevaron a la idolatría. Y murieron, pero después a Balaam lo mataron a espada. Entonces, este Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este Balac fue aconsejado por Balaam para hacer eso. Y sí fue un gran estrago a Israel, 23,000 cayeron. Pero vemos que esto se repitió en Pérgamo. ¿Por qué? Pongámonos a pensar, utilicemos la inteligencia que Dios nos dio. ¿Qué doctrina, religión o movimiento se metió en la iglesia y enseñó a fornicar y a cometer a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Bueno, vemos que después de, no sé, aproximadamente 300 años después, 200 o 300 años después de Esmirna, ahí el catolicismo romano se empezó a consolidar mundialmente. Ahí se pensó que el cristianismo genuino era el catolicismo, aunque nunca lo ha sido y nunca lo será. Y ellos fueron los que introdujeron la doctrina de Balaam. Cuando una persona consulta por rezos o veneraciones a la Virgen, a los santos, está cometiendo el pecado de idolatría. Cuando una persona come la hostia católica en la Eucaristía, está cometiendo fornicación con los demonios e idolatría. ¿Por qué? Porque los falsos sacerdotes católicos, digo falsos porque Dios no acepta su sacerdocio, los sacerdotes católicos hacen una blasfemia y brujería que se llama transubstanciación. Ellos creen que tienen poder para bajar a Cristo del cielo, meterlo a la galleta o a la hostia, hacer un nuevo sacrificio de Cristo y que te estás comiendo a Cristo literal con la hostia. Ese es un falso Cristo, es un demonio. Cuando alguien come la Eucaristía, está comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos. Es pecado. Entonces, vemos cómo la gente come la Eucaristía y está alimentándose de un falso Cristo. Jesús no va a bajarse del trono y no se va a meter a una galleta. Es una blasfemia. El sacerdote católico cree que una misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Cuando el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre, no más. Entonces es una blasfemia, es una afrenta contra el Hijo de Dios cada misa, es una afrenta contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, es brujería, es una galleta con un demonio adentro. Por eso están comiendo cosas sacrificadas a un falso Cristo que no es Jesucristo el de la Biblia y están cometiendo fornicación con los demonios. La Biblia enseña en muchas partes en el Antiguo Testamento que cuando alguien comete idolatría está fornicando con los demonios. Eso es una definición de idolatría en la Biblia. Es importante que entendamos esto. Entonces, esto de Pérgamo, la iglesia cristiana empezó a tolerar esto, a tolerar al catolicismo. Y Dios regaña a Pérgamo por esto. Qué interesante cómo Dios aborrece el catolicismo romano y Dios solo tiene un mandamiento para su pueblo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni los alcancen sus plagas. O sea, para que no seas cómplice, salte de la ramera. Muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, qué impresionante que se empezó a leudar, infiltrar el catolicismo romano en el cristianismo genuino. Pero aquí dice que era un tropiezo, ¿no? Bien planteado. La obra maestra de Satanás se llama catolicismo romano. El verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense cómo liga a esta doctrina de Balaam y también a los nicolaitas, lo que yo mencionaba anteriormente.
los sacerdotes que quieren tener dominio sobre el pueblo común cuando todo el pueblo de Cristo son reyes y sacerdotes. Entonces estamos hablando de el inicio en todo su fuerza del catolicismo romano. En la profecía bíblica Jesús avisó que eso iba a pasar antes de que pasara y que no eran de su pueblo. Bueno, y dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, si tú tienes algo que ver con el catolicismo romano, arrepiéntete y salte de ahí, porque si no, Jesús va a pelear contra ti con la espada de su boca. Y sí peleó contra ellos. Vemos, por ejemplo, para mostrarte que la idolatría es fornicar con los demonios, te voy a mostrar algunos pasajes. Levítico 25 dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Moloc era un ídolo, y Dios dice que fornicaron prostituyéndose con Moloc. Ezequiel 6:9 dice: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Qué interesante. Fornicación por idolatría. Entonces, vemos que este mensaje de doctrina de Balaam, de Nicolaitas e incluso más adelante de Jezabel, persevera, por así decirlo, durante varios siglos. Y vemos cómo, por eso el catolicismo romano tiene tantos siglos de historia. Está en la Biblia. A Dios no lo tomó por sorpresa. Y que nadie te engañe diciéndote que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Al revés, son la verdadera iglesia de Satanás, y Jesús profetizó contra ellos en la Escritura. Y el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, el Espíritu Santo está hablando y dice: si tienes oído, escucha. Si tú vences, te voy a dar del maná escondido. Jesús es el maná que viene del cielo, pero en el cielo nos van a comer de ese maná, y está escondido. Y dice: y le daré una piedrecita blanca. Cuando en las carreras de los griegos, por ejemplo, en las competencias, alguien vencía, le daban una piedrita blanca de premio. Y Jesús promete que al vencedor en Cristo, si tú obedeces a Jesús toda tu vida y resistes firme hasta el final, Jesús te va a dar una piedrecita blanca, y ahí va a estar tu nombre nuevo, nos va a poner un nombre nuevo. Gloria a Dios, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Va a ser un secreto entre Dios y tú. Ya por último, nos vamos al mensaje a Teatira. En la próxima predicación vamos a hablar del mensaje a Sardis. Bueno, el verso 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el saludo vemos que va a ser regaño también, porque ojos como llama de fuego significa todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, nos habla de ira, de fuego, de juicio justo. Entonces es un regaño. Verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oh, esta iglesia tenía obras, amor y fe y servicio y paciencia. Parece que era perfecta, pero tenía un grave defecto. Y su grave defecto era tolerar al catolicismo romano. Ahorita lo vamos a ver. Por eso Dios prohíbe y aborrece que su pueblo tenga comunión con gente que predica herejía y falsa doctrina. Muchos navegan con la bandera del amor, pero Dios aborrece ese pecado, tener comunión con los impíos. Segunda de Juan, el verso 8 en delante dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Verso 9, ponle atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes a Dios, punto final. No podemos tener comunión con gente que predica falsa doctrina. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y ese era el gran pecado de Tiatira. Tenían obras, amor, fe, servicio, paciencia, y iban creciendo en obras. Las postreras eran mayores que las primeras. Pero el verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, ¿quién fue Jezabel? Fue a la bruja, esposa de Acab, que mató a los profetas de Dios. Y algunos tuvieron que ser escondidos en cuevas. Y fue a quien Elías huía porque Jezabel lo quería matar también a él. Entonces, asesina del pueblo de Dios. Aquí entra el tiempo de la Inquisición. Según el historiador John Fox, el catolicismo romano, la Inquisición, que decían la Santa Inquisición, que no tiene nada de santa, mató a más de 60 millones de cristianos y judíos. Hitler no le llegó ni a los pies a lo que hizo la Inquisición. Esta Jezabel también buscaba y mataba a los verdaderos siervos de Dios durante la Inquisición. Esta mujer Jezabel se dice profetiza, se dice que es la verdadera iglesia de Cristo, la ramera. Y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que Balaam. ¿Se fijan? Como el mismo espíritu jezabélico. Más adelante vemos por qué se le denomina Jezabel. En Apocalipsis 17, que es semejante a la gran ramera, que con sus hechizarías engaña a las naciones. Del Vaticano sale el espíritu de brujería que lleva la idolatría a todas las naciones. Entonces, esta mujer Jezabel enseña y seduce para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Cada misa, cada Eucaristía es fornicación con los demonios y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya te lo expliqué anteriormente. La transubstanciación es invocar a un demonio que se llama Cristo, que no es Jesucristo, que se mete a la hostia y la gente se lo come, porque Jesús, ningún sacerdote pagano mundano lo va a bajar del cielo y lo va a meter a la hostia y lo va a volver a sacrificar en un nuevo sacrificio de Cristo. No. Entonces la hostia no te estás comiendo a Cristo. Ellos creen que sí es genuinamente el cuerpo de Cristo. Y en la cena del Señor se nos explica que este es un tipo, no te estás comiendo a Jesús. Jesús dijo: toma de esto, que es mi cuerpo, y parte el pan, que es un solo pan que se reparte entre todos, y bebé de ella todos, que esto es mi sangre, que se derrama por todos para remisión de los pecados. Cuando comes del pan y bebes de la copa, no te estás comiendo literalmente la carne de Jesús y la sangre de Jesús. Es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero ellos creen que la galleta literal sí tiene a Jesús adentro, y ellos ponen una cucharita abajo por si se cae un pedacito de la hostia, y lo meten en un cofrecito que tiene un sol que se llama el Santísimo, según ellos. Es brujería, es el sol, es adoración a Baal. Guardan para que no sea que su Dios se caiga al piso, alguna murucita. La cena del Señor es un símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz. No te estás comiendo a Jesús literal. Entonces, decir que puedes bajar a Jesús del cielo y meterlo en la galleta es una blasfemia. Por eso, ellos en cada misa comen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen idolatría, fornican con los demonios. Es un pecado. El catolicismo es un pecado muy grave delante de Dios, y Jesús lo estaba profetizando, porque es Jesús hablando aquí. Lo estaba profetizando en la Escritura, que esto iba a pasar. Él lo enseñó. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sabemos que por siglos de historia el catolicismo no se arrepintió de su idolatría, aunque dentro del catolicismo romano hubo y hay grupos que se dan cuenta de las abominaciones. Algunos tienen fuerza para salir y seguir solo la doctrina bíblica sana, y otros se quedan ahí dentro porque son débiles, pero la mayoría nunca se arrepintió. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Si tú eres católico, Jesús te va a herir de muerte y no vas a entrar al reino de Dios. Ningún muerto va a entrar al reino de los cielos, solo los vivos. Los muertos son los que se van al infierno, los malditos. Heriré de muerte, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ningún católico va a entrar al reino de los cielos, ninguno, porque ellos cometen idolatría y fornicación con los demonios cada vez que se comen esa hostia, esa galletita asquerosa del diablo. Que el Señor los reprenda. Es pecado, a Dios no le gusta, están afrentando a Dios. Y si algún católico se enoja, dice ofende, y me dice, es que me estás ofendiendo. Bueno, ¿a ti no te importa ofender a Dios con tu idolatría y fornicación con los demonios? Yo le respondo, amor es predicar la verdad para que se arrepientan y escapen del engaño del diablo a tiempo y se salven. No lo digo por odio, lo digo porque yo quiero que los católicos se salgan de ahí, escapen del engaño y vengan a Jesucristo y al verdadero evangelio. Ningún católico entrará al reino de Dios, porque ningún idólatra heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Bueno, continuamos. Dice aquí, daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, hay gente en ese tiempo, durante la Inquisición y antes, que no fue parte del catolicismo romano. No fueron parte del catolicismo romano. Y fueron precisamente a los millones de personas que el catolicismo los buscaba para matarlos y los perseguía. Vemos que en los días, por ejemplo, de John Hus, que lo quemaron porque él predicaba la verdad. Hay una película muy bonita de John Hus. Él vivió en este tiempo. Pues ellos no se contaminaron con las cosas de la ramera. Seguían a Jesús tal y cual como lo dice su palabra. Entonces, en Tiatira había este grupo que no tenían esta doctrina del catolicismo romano. Y cuando un hombre entra al seminario católico y estudia 12 años de seminario, yo he platicado con seminaristas recién salidos, antes de su ordenación, que eso no es ordenación para Dios, son sacerdotes falsos, paganos, sacerdotes de Baal. Dios no acepta su sacerdocio babilónico. ¿Quieres ser sacerdote de Cristo? Arrepiéntete, conviértete a Cristo, invoca su nombre para salvación de tu alma, bautízate en agua y pídele que te dé el Espíritu Santo y ahí serás sacerdote de Cristo. 12 años en el seminario no te hacen sacerdote de Cristo, eso no tiene ninguna base bíblica. Yo le he preguntado a esos seminaristas, oye, ¿qué estudiaste en esos 12 años de seminario? Y ellos me dicen, bueno, pues tratados de filosofía, teología, etcétera, etcétera. Y le dije, ¿y nunca estudiaron la Biblia? ¿Nunca la leyeron, la escudriñaron? Me dijo, no, esto me lo dijo a mí, yo le pregunté al seminarista. Entonces, ellos estudian secretos de Satanás, tonterías. El catolicismo tiene un círculo interno y un círculo externo. Yo sí soy enemigo del catolicismo romano, más no de los católicos. Aborrezco las doctrinas que ellos predican porque son antibíblicas y ofenden a mi Dios, al Dios de la Biblia. Pero yo quiero que los católicos se arrepientan y se salgan de ahí y se salven. Los quiero conmigo, que sean de mi familia en el reino de los cielos. Y los amo y por eso les predico la verdad, lo repito. El círculo interno del catolicismo romano es masónico, es Illuminati y es satanista. Hace poquito salió una noticia, hoy es 8 de julio del 2017, que la policía italiana entró en el Vaticano y encontró que muchos sacerdotes estaban haciendo una orgía y drogándose y prostituyéndose adentro del Vaticano. Son satanistas. En el Vaticano hay una piedra donde están los nombres de todos los papas, entre comillas, los líderes de la Baticueva, siervos del diablo. Y abajo, en la base, está un dragón. Siempre vas a encontrar que, por ejemplo, en la capilla de San Pedro, según ellos, está a media luz. Y vas a encontrar figuras abominables, asquerosas, satánicas ahí. Y tú vas a ver que, por ejemplo, en el Museo Vaticano,
en la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera. Tú puedes buscar, por ejemplo, videos de Gary Lee. Gary Lee tiene un video muy impresionante, Gary Lee, lo repito, del Vaticano, que él se metió con su cámara a grabarlo, y ves pinturas adentro de la Baticueva de demonios teniendo relaciones sexuales con niños, serpientes mordiéndole los testículos a hombres, perversión sexual asquerosa. No es posible que en la casa de Dios estén pinturas de hombres teniendo relaciones sexuales con animales y con demonios, y una serie de perversión asquerosa que no quiero nombrar más, pero tú puedes ver cómo hay satanismo. Sí, satanismo y brujería en el Vaticano. El pilar masónico que está en la plaza principal del Vaticano es un pilar masónico, monumento que usan los masones, que es un símbolo egipcio que demuestra el órgano viril masculino. Pues son símbolos paganos, por eso se le llama la Gran Babilonia, porque preserva el culto babilónico muy antiguo. Todo lo peor, toda la idolatría de las generaciones pasadas y los imperios antiguos, Egipto, Babilonia, etcétera, etcétera, se reúne y se mezcla en el catolicismo romano. Entonces hay satanismo y hay profundidades de Satanás, como dice el verso 24 de Apocalipsis 2, y debes de echarlo fuera. Entonces a la gente de afuera les dicen una cosa, pero adentro ellos practican el satanismo. Ten cuidado, el catolicismo romano es un enemigo de Dios, sal corriendo de él. Y alerta a todos los que puedas. Puedes pasar esta predicación y que la gente escudriñe. Y dice: entonces algunos de esta iglesia de Tiatira no conocieron estas profundidades de Satanás, y Jesús les dice: no os impondré otra carga. Este mensaje nos habla que Jesús estaba profetizando que esto iba a pasar. ¿Solo habla Tiatira de un mensaje a una iglesia local y que algo pasó ahí? Si eso fuera así, ¿qué tiene que ver el mensaje de Tiatira con nosotros? ¿Por qué Dios lo puso en su palabra? Lo puso porque era profecía bíblica que el catolicismo romano lo iba a cumplir. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tenemos que retener lo que Jesús nos dio hasta que Él venga, la sana doctrina, la fidelidad a Él, no tolerar falsos maestros, no tolerar herejías, no tolerar levadura, no navegar con la bandera de amor, amor, misericordia, misericordia. Si no hay sana doctrina y no estamos en el mismo espíritu, no vamos a tener comunión. Lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí nos da un mensaje de ser firmes, retener, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, con los impíos, no tener comunión con falsos pastores que predican tonterías y herejías. Si no tienes la doctrina de Cristo, no somos hermanos porque no somos hijos del mismo papá. El que tiene la doctrina de Dios Padre, ese sí es hijo de Dios. El que no tiene la doctrina de Dios Padre que Jesucristo predicó, no es hijo de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Nos promete reinar con Cristo toda la eternidad. Aleluya. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Vamos a reinar fuerte con Cristo. Nos va a dar autoridad si vencemos y retenemos su verdad de su palabra. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo más probable es que esta estrella de la mañana sea el mismo Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús, Él es nuestra recompensa. Nosotros no queremos llegar al cielo solo por el reino de los cielos, las calles como de oro y un mar como de cristal, no, y las puertas de perla, cimientos de piedras preciosas. Nosotros queremos llegar al cielo porque nuestro premio, nuestra recompensa es Jesucristo. No hay para mí bien fuera de ti. Te amo, Señor Jesús. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy prediqué algo que va a ser muy difícil de asimilar para mucha gente. Pero hoy yo invito a todos a renovar su odre, a quitar el odre viejo y ser un odre nuevo donde Dios pueda vaciar su vino nuevo. Hoy yo te invito a arrepentirte, a escudriñar lo que te prediqué. Y yo te invito de verdad a meditar y darte cuenta que Jesús en Apocalipsis habló antes de que existiera el catolicismo romano y enseñó que iba a surgir y iba a ser un enemigo suyo. Es importante que no dejes pasar este mensaje porque tiene muchas cosas que pueden
depender tu salvación. Si tú crees que alguien católico murió, se salvó, déjame decirte que no, porque murió en idolatría, creyendo cosas que la Biblia dice que no son ciertas, como las que ya mencioné. Entonces, volvámonos a Jesucristo, a su doctrina y su palabra, y conviértete tú y sálvate tú. Si los demás no quieren, es problema de ellos, pero tú sí entra por la puerta estrecha, tú sí ve por el camino angosto, tú agarra el arado y no mires para atrás, porque el que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Paga el precio que tengas que pagar, y gloria a Dios, y el Señor esté contigo y te dé la victoria, en el nombre de Jesús.